días, bienvenidos al programa Regiones. Les saluda Raquel García. El licenciado Carlos Croes se encuentra atendiendo unos compromisos y me corresponde el honor de acompañarlos la mañana de hoy. Nuestra invitada en el día de hoy es la diputada María Albert Barrios, diputada por el Distrito Capital. Muy buenos días, diputada. Buenos días, Raquel. Muchas gracias por la invitación y por poder tener la oportunidad de compartir con toda esta audiencia de Televen que nos escucha. Bueno, vamos a comenzar precisamente por el trabajo parlamentario que ha venido realizando, sobre todo ahorita donde muchos aseguran que una de las estrategias del gobierno es eliminar la Asamblea Nacional y se habla de unas prontas elecciones parlamentarias. Sí, en primer lugar, nosotros desde la Asamblea Nacional hemos alertado esta estrategia de quienes detentan el poder de rebanar la Asamblea Nacional. Sabemos que la figura de allanar la inmunidad irregularmente no es nueva. Eso sucedió incluso en el periodo parlamentario anterior a este que comenzó en el año 2016. Sin embargo, lo que hemos visto en los últimos meses, donde ya son más de 30 diputados a los que se les ha allanado la inmunidad, 3 diputados secuestrados por la policía política de quienes detentan el poder, como lo son el diputado Edgar Zambrano, Juan Requesens, que ya cumple más de 303 días secuestrados, Gilbert Caro, es muestra precisamente de una estrategia de querer acabar con el Parlamento. Sin embargo, ¿qué sucede actualmente desde el seno de la Asamblea Nacional? Claro, ¿qué están haciendo seno de la soberanía popular, el único órgano legítimo reconocido a nivel internacional y nacional. Seguimos adelante. Seguimos dentro de nuestro rol para reivindicar la voz de millones de venezolanos, ejerciendo la representación política. Lo que sucedió el pasado martes en sesión, que presentábamos 2 informes de la Comisión de Seguimiento de la Ayuda Humanitaria y se alertaba ya que iba a tornarse la situación de emergencia humanitaria a una nueva etapa que era ya una catástrofe humanitaria, porque tan solo en mayo tuvimos que ver cómo 7 niños fallecieron en el JM de Los Ríos por falta de trasplante, por falta de insumos médicos. En teoría, aquí se encuentra un movimiento de la Cruz Roja ya entregando ayuda humanitaria, pero que no es suficiente. Las pastillas potabilizadoras. Ahora, diputada, pero ¿cómo seguir adelante? Ahora vamos con ese tema. Pero ¿cómo seguir adelante cuando cada vez son más los diputados a quienes se les allana su inmunidad o a quienes se les detiene o a quienes se les persigue? Desde el ámbito legislativo, desde la Asamblea, ¿qué pueden hacer ustedes cada uno desde su curul? Bueno, primero reconociendo un poco el contexto en el que nos encontramos. Sin duda alguna, aquí hay un proceso de lucha institucional. Una lucha institucional que ya pasó a ser evidente dentro del secuestro de las instituciones, que deberían estar al servicio del público y no de un partido político de quienes sencillamente decidieron atrincherarse en Miraflores. En consecuencia, lo que estamos viviendo hoy es prácticamente la evidencia del sistema político en el que estamos viviendo. Un sistema político que quiere acabar con el seno donde se ejerce la representación política, es decir, el seno que puede representar a cabalidad la voz de millones de venezolanos, aunque piensen distinto. El espacio de la diversidad, del debate, para crear la política. Por eso nosotros desde el inicio del año hablábamos que la Asamblea Nacional sería el espacio para darse el proceso de transición dentro de esa etapa que tiene 3 pasos y que muchas veces se repite y tiene en el medio esa conformación de un gobierno de transición. Pues la Asamblea Nacional es el espacio, ¿por qué? Porque es el espacio de representación. Y sencillamente tenemos a quienes detentan el poder en la condición de haber perdido el pueblo, la calle, el raciocinio y los votos. Claro, pero ¿qué puede pensar un ciudadano común en relación al trabajo que deben hacer ustedes como parlamentarios, para los cuales fueron electos, cuando ven que les cercenan sus derechos y que incluso hasta hace unos pocos días fue que gracias a la intervención de los diputados, la prensa tuvo acceso a los salones pues, de la Asamblea Nacional para poder hacer la cobertura? Sí, en primer lugar, que sepan que tienen diputados que van a seguir firmes en el compromiso de seguir luchando para rescatar el país. A pesar de todo lo que hemos vivido en los últimos años, donde la persecución política no es meramente a los dirigentes, opositores o los líderes de la oposición, sino que también hay persecución política a aquel que le niegan una caja clac por pensar distinto o lo
segregan de una política pública en teoría que pueda darse en un sector popular determinado. También hay persecución política cuando los venezolanos que quieren protestar desde sus hogares son amedrentados por grupos paramilitares. La realidad es que aquí, hoy por hoy, sobran más motivos que nunca para seguir adelante, porque no se trata meramente de un momento dado, de una coyuntura o de un asunto, una sentencia. Se trata del futuro del país, de un país que está sumido en la emergencia humanitaria que hoy vivimos, que está sumido en la crisis económica, ahora en la escasez de combustible. Cuando aquí se van sumando los problemas día tras día, nosotros no podemos meramente quedarnos en la resignación o en el miedo, todo lo contrario. Hoy son más los motivos que nos impulsan a seguir adelante. La entrada de los medios de comunicación al Palacio Federal Legislativo el pasado martes fue muestra de eso, de cómo la constancia, la insistencia, el persistir por defender nuestros derechos, tanto el derecho de los comunicadores de la prensa en trabajar dignamente, en poder hacer uso de los espacios para informar, como el derecho de todos los venezolanos a estar informados libremente, sin prejuicios y sin que nadie quiera cercenar su derecho a estar informado. Diputada, usted fue electa por el Distrito Capital. Vamos ahorita a una pausa y al regreso vamos a conversar un poco sobre ese trabajo en las calles, ese trabajo comunitario que viene realizando en las parroquias por las cuales fue electa. Vamos a un receso y ya venimos. Regresamos al programa Regiones, conversando en la mañana de hoy con la diputada María Albert Barrios, diputada por el Distrito Capital. ¿Cuál es ese trabajo que que usted ha venido realizando en las parroquias por las cuales fue electa? ¿Qué le puede decir a esos vecinos que reclaman la luz, el agua, el gas? Sí, bueno, Raquel, en primer lugar que los vecinos de Catia, el Junquito y La Pastora padecen lo que padecen la gran mayoría de todos los venezolanos. El colapso de los servicios ha sido inminente. Nosotros, precisamente desde este espacio, hemos denunciado que en la parroquia del Junquito han llegado a pasar hasta un año sin agua. A esto se le suma la parroquia de La Pastora. En Altos de Lice cumplen 455 días sin agua. Hace una semana los vecinos de Los Mecedores protestaron y tan solo bombearon agua a esa zona. ¿Qué se les dice? Que tenemos que seguir adelante. Y lo más importante en toda esta carrera, en todo este ejercicio parlamentario, ha sido estar junto al elector, junto a cada persona que es una historia. Cada venezolano, cada mujer venezolana, cada niño de esta tierra terminan constituyendo una historia de resiliencia que nos empuja a seguir adelante para poder rescatar al país. Lo conversaba hace unos días con unos colegas. Se trata precisamente de prepararnos para hacer esa sociedad que esté a la altura de la Venezuela que aspiramos. Y eso no puede ser un tema ilusorio, eso no puede ser ajeno ni puede ser abstracto, tenemos que construirlo a través de la unión entre todos como una sola comunidad, como una sola fuerza, esa fuerza incontenible de renovación y cambio que se aclama desde cada rincón de este país, pero que también está organizada en la estrategia de saber que solo en el uso y el ejercicio de nuestros derechos constitucionales vamos a poder seguir siendo esa fuerza de empuje que nos lleve a que cese de una vez por todas el abuso, el chantaje y la opresión que hay en este país. Preguntan cómo se organiza la gente. Bueno, que están los vecinos de Los Mecedores protestaron y bombearon el agua, pero eso fue en Mecedores. ¿Cómo hacer realmente? Hablando del agua, precisamente estaba chequeando acá, el Universal había reseñado que después de 3 años de espera llega el agua a El Junquito. Esto fue en marzo, entonces... Eso fue en el kilómetro 12, Ajá. Pero en el kilómetro 16 ya son más de 1 año y 2 meses, porque fue una denuncia que nosotros empezamos a llevar a cabo desde el año 2017 con unos terrenos que habían cedido. Nos dimos cuenta que habían cedido los terrenos gracias al seguimiento y a la Contraloría de los vecinos por botes de agua en la zona. Pasó 1 año, año y medio y nadie había ido a dar la cara, hasta que precisamente, si te das cuenta, es en marzo, porque no se le puede decir a un ciudadano común que aguante que no haya luz, que no haya agua, que no haya gas, que no haya CanTV, que no haya comunicaciones, y de una forma u otra la respuesta no puede ser meramente la resignación o quedarnos de brazos cruzados. Por eso es el llamado a hacer uso del ejercicio de nuestros derechos constitucionales, el de la participación. Usted no puede quedarse en su casa cuando hay un mal que le aqueja a usted, a su familia y a sus vecinos. ¿Usted ha visto esa participación de los vecinos? Sin duda que sí. Lo que pasa es que, como lo decía en un principio, hay un contexto
totalmente que pone en desventaja a cualquier ciudadano que quiera alzar su voz. Es gracias al esfuerzo precisamente de la Contraloría Ciudadana, de la organización vecinal y comunitaria, que uno puede incluso tanto llegar al problema como poder enterarse de lo que haya ocurrido. Porque bien lo sabemos, tanto de los espacios de comunicación como los mismos periodistas lo saben. ¿Cuánto esfuerzo tiene que hacerse para que podamos pasar de un canal de televisión a una prensa en las comunidades, en el caliente de las comunidades? No lo digo como periodista, lo digo también como ciudadana, porque hay que ver lo que es llegar hasta el kilómetro 18 del Junquito cuando las vías están destrozadas, cuando hay que buscar un acceso a La Pastora porque las vías están llenas de desechos sólidos, lo que es llegar a Casalta 3 o Casalta 4 en la parroquia Sucre porque las vías están hechas un desastre, pero las vías están hechas un desastre porque hay botes de agua, son zonas que no tienen agua, que no tienen comunicación y como lo decía, la respuesta no puede ser la resignación, no puede ser quedarnos de brazos cruzados. Esto es un asunto país que va desde lo más pequeño hasta lo más grande. Y hablando de lo más pequeño, diputada, tengo entendido que usted también está haciendo unas charlas o un trabajo con los vecinos en relación al emprendimiento para motivarlos a emprender. Sí. ¿De En qué se trata efecto, un poco específicamente con las mujeres. Rapidito, pues estamos Nosotros terminando. hemos logrado hacerlo con distintos grupos, sobre todo de la parroquia Sucre. Hemos también trabajado con algunas mujeres de el Junquito y La Pastora. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que hay un público cautivo en los sectores populares que está llamado a la participación, que está en los consejos comunales, en los partidos políticos, y es precisamente la mujer venezolana la que termina irradiando con una mayoría abrumadora en estos espacios, tanto de reunión como de charlas, como de empoderamiento, y nos permite también poner un grano de arena en ese motor del desarrollo de la sociedad, que eso lo representa en particular la mujer venezolana. La mujer venezolana no solo porque da vida, porque cree y porque sale adelante, sino porque ha demostrado ser pionera en muchas luchas de este país. Muchísimas gracias, diputada Gracias María a Abel ti. Barrios. Lamentablemente hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias por haber asistido. Ustedes, amigos, me despido hasta una próxima oportunidad, no sin antes invitarlos a que continúen disfrutando de la programación de Televen. Que tengan un excelente día.